Hola, ¿cómo están? Pues vamos a continuar con una materia, pues, que tiene que ver con mucha relación acerca de cómo vamos a estar trabajando con la parte de estadística en la educación. Pues vamos a identificar algunos elementos, vamos a hablar un poquito acerca de la parte de la introducción y bueno, pues nosotros podemos pensar que la estadística pues no está estrechamente relacionada con el ámbito educativo. Sin embargo, pues nos vamos a dar cuenta que sí, en todo momento, pues la estadística está presente en la educación, que ha ido transformando algunos elementos y que obviamente también pues es la implementación y estrategias que podemos aplicar en el ámbito educativo y porque sabemos que nuestras generaciones pues son ahorita muy tecnológicas, vemos que la estadística, a pesar de que son números, pues es la parte fundamental de lo que vamos a estar obteniendo como resultado en una investigación, en unas estrategias, en una implementación de herramientas que nos van a hacer pues el trabajo un poquito más fácil. Pues vamos a hablar de algunos conceptos básicos acerca de que la estadística en la educación, pues es la recopilación, análisis y función de datos sobre la educación. En una herramienta, pues es fundamental porque la toma de decisiones debe ser informada y se maneja a través de la mejora de la práctica educativa. Sabemos que la estadística, pues, sirve en la parte de la educación porque permite evaluar la eficacia de los programas educativos. También permite identificar tendencias en el rendimiento académico. Permite tomar decisiones informadas sobre la calidad de la enseñanza. Proporciona a los estudiantes las habilidades necesarias para recopilar, organizar, analizar y comunicar información. Ayuda a comprender fenómenos cotidianos. Nos ayuda también a formar ciudadanos críticos y competentes. Sabemos que obviamente, pues, la parte de la estadística recopila datos en el ámbito educativo porque, pues, maneja la parte de financiación, de recursos didácticos, tasas de graduación, en este caso, pues, de los elementos más importantes, resultados de exámenes, cantidad de alumnos en primaria, secundaria, niveles diferentes y obviamente, pues, sacar como varios datos de los cuales vamos a ir viendo. Vamos a identificar también que, pues, la parte de la estadística integra la parte de educación, pues, porque es una parte estratégica del currículo escolar. También se integra en la formación docente. Se utiliza para diseñar estudios adecuados y se utiliza para recopilar datos de manera efectiva. Se utiliza para analizar los resultados, pues, de manera precisa. La estadística, pues, es una herramienta fundamental en la educación porque brinda las herramientas indispensables para que los estudiantes la apliquen en su vida profesional y personal, mejorando su desempeño laboral, personal y por ende su calidad de vida. Entendemos entonces, pues, que tiene mucha importancia y que obviamente, pues, sabemos que integra esta parte de la información y que también, pues, son elementos que tal vez no lo habíamos percatado, pero que están implícitos en el ámbito educativo. La estadística es una herramienta fundamental, como decíamos, en la formación docente, ya que proporciona las bases para la comprensión y aplicación de métodos que permiten recoger, analizar y procesar la información relevante en el ámbito educativo. Vamos a analizar o vamos a identificar que pues la parte de la estadística se integra en el currículum de formación de los docentes porque es un papel que juega en la mejora de la práctica educativa. Sabemos
pues que la integración en la estadística es precisamente porque es la forma donde es imprescindible para los futuros educadores y que pueden tomar decisiones informadas en su práctica. Entendemos también que hay fundamentos de estadística que tienen que ver porque incluyen asignaturas y abordan los principios básicos de la estadística. Esto incluye temas como la recolección de datos, la interpretación gráfica y de tablas, medidas de tendencia central, dispersión y la comprensión de la probabilidad. Estos conceptos pues son esenciales porque los docentes pueden realizar evaluaciones y diagnósticos educativos fundamentados. En el método de investigación educativa se maneja un aspecto importante en la formación docente y porque es el desarrollo de competencias en investigación educativa. La estadística juega un rol clave, pues los educadores aprenden a diseñar estudios, a recoger y analizar datos cuantitativos y cualitativos y a interpretar los resultados con el fin de mejorar su práctica y contribuir al conocimiento pedagógico general. La evaluación del aprendizaje, pues precisamente se estipula porque la estadística también es crucial en la formación docente. En lo que respecta a la evaluación del aprendizaje, pues el análisis de los resultados de pruebas e evaluaciones mediante herramientas estadísticas ayudan a identificar no solo el rendimiento académico de los estudiantes, sino también a detectar posibles áreas de mejora en el proceso de enseñanza. Aplicación de la estadística en la práctica docente. La aplicación práctica de la estadística en la profesión docente se manifiesta en diferentes actividades y procesos que son esenciales para la enseñanza y el aprendizaje efectivo. Los docentes utilizan la estadística para informar la planificación de sus cursos y lecciones. Esto se hace mediante el análisis de datos históricos sobre el rendimiento de los estudiantes y la efectividad de estrategias de enseñanza previa, permitiendo ajustes y mejoras constantes. La mejora continua de la calidad educativa es un proceso en el que la estadística desempeña un papel esencial a través del análisis de información estadística. Los docentes pueden participar en la formulación de políticas educativas, la asignación de recursos y la implementación de programas de intervención específicos. Además, la estadística es importante en el desarrollo profesional de los docentes, ya que su comprensión les permite estar actualizados con las investigaciones más recientes en educación y aplicar esos conocimientos en el aula. La tecnología ha cambiado la manera en que se enseña y se aprende la estadística en la formación docente. Las herramientas digitales no solo han facilitado la enseñanza de conceptos estadísticos, sino que también han mejorado la capacidad de los docentes para procesar y analizar grandes volúmenes de datos educativos. Entendemos también que el uso del software educativo pues nos ayuda porque se convierte en una parte integral de la formación docente en estadística. Estos programas permiten a los educadores realizar análisis complejos de datos y presentar la información de manera que es accesible para los estudiantes y otros educadores. Entendemos entonces que con la era del Big Data, los educadores tienen acceso
a una cantidad sin precedentes de datos sobre comportamiento y rendimiento estudiantil. La formación en estadística habilita a los docentes para manejar esta información y utilizarla para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Enseñar estadística en la formación docente presenta tantos desafíos como oportunidades. Es necesario abordar las dificultades que muchos estudiantes de educación pueden tener con la materia, transformando la estadística en una herramienta atractiva y relevante para su futuro profesional, superando precisamente la ansiedad matemática. Uno de los principios o principales obstáculos en la enseñanza de la estadística es la ansiedad matemática que experimentan algunos futuros docentes. Superar este reto es posible al integrar métodos de enseñanza que relacionen la estadística con situaciones reales y prácticas de la enseñanza. Interdisciplinariedad y estadística no deben de enseñarse en aislamiento, sino que deben integrarse con otras disciplinas que forman parte de la formación docente, como la psicología educativa y la gestión escolar. Esto facilita una comprensión más amplia y aplicada de los métodos estadísticos. Sabemos que es necesario que todos los docentes tengan formación en estadística, porque obviamente, pues es una comprensión básica que permite interpretar y aplicar eficazmente los resultados de las evaluaciones y estudios en las prácticas docentes. Entendemos también que el nivel de estadística debe manejarse con los docentes al menos un nivel básico, porque esto incluye la comprensión de los conceptos como media, mediana, moda, varianza, desviación estándar, probabilidad. Sin embargo, dependiendo de sus especialidades, algunos docentes pueden necesitar un nivel más avanzado de formación estadística. Entendemos que los docentes pues pueden utilizar la estadística para analizar los resultados de pruebas y otras evaluaciones, identificar tendencias y patrones en el aprendizaje de los estudiantes y ajustar sus métodos y estrategias de enseñanza para atender mejor las necesidades de sus estudiantes. Entonces, pues entendemos, chicos, que la estadística es más que un conjunto de técnicas matemáticas, es una competencia clave para la enseñanza eficaz y la toma de decisiones basada en evidencias en el ámbito educativo. Sabemos, muchachos, que al integrar la estadística en la formación docente, pues no solo enriquecemos el conocimiento y las habilidades, analíticas principalmente, de los futuros educadores, sino que también mejoramos la calidad de la educación que se ofrece a los estudiantes. Es nuestro deber como formadores de docentes garantizar que la enseñanza de la estadística pues sea accesible, relevante y aplicada, permitiendo así a los educadores enfrentar los desafíos del siglo XXI con herramientas robustas y una mentalidad crítica hacia la interpretación de datos. Con la estadística, los docentes están mejor equipados para entender la dinámica del aprendizaje, realizar investigaciones significativas y contribuir al debate y desarrollo de políticas educativas. Por lo tanto,
debemos seguir fomentando pues la parte de la integración efectiva en los programas de formación docente para fortalecer la profesión y el futuro en el ámbito educativo. Entonces, si nosotros analizamos, pues precisamente esta información, nos vamos a dar cuenta, pues que sí tiene que ver y que obviamente tenemos que verificar cuál es la aplicación, que en qué se basa, cuáles son los aspectos más importantes y que pues la educación tiene en todo momento situaciones numéricas y que pues obviamente si nosotros nos vamos a dedicar al ámbito educativo, pues es cuando nosotros analizamos qué es lo que estamos nosotros verificando y obviamente pues también esta herramienta nos va a ayudar mucho porque pues vamos a tener esa parte de identificación de un proceso en el ámbito educativo, pero que también nosotros pues vamos a trabajar esa parte porque pues si nosotros no manejamos los elementos pues entonces vamos a tener como por ahí muchas deficiencias. La estadística es fundamental en la educación de hoy, siendo requisito básico en la educación principalmente secundaria. También juega un papel importante en los exámenes y obviamente también el nivel de conocimiento de los estudiantes que están cerca de la graduación. Es importante mencionar que gran porcentaje del examen de matemáticas es estadística. Y si esta rama de las matemáticas no se maneja correctamente, pues los resultados se verán afectados. Del mismo modo, es fundamental saber que esta materia no se incluye en el plan de estudios desde los primeros años, ya que por lo general se imparte solo a partir del noveno, en este caso, pues podemos ver que a partir de los 7, 8 años es cuando se empieza a implementar la parte matemática, lógica matemática. Entonces, pues entendemos claramente que se considera pues una ciencia importante y necesaria en el sistema de nuestra educación. Pero si se enseña o incluso en el plan de estudios se verifica, pues los resultados se verán reflejados positivamente en las pruebas y en los conocimientos que se están implementando día con día. Sabemos que las matemáticas pues están implícitas en la vida diaria, ¿no? En la vida cotidiana. La estadística pues es una rama que decíamos que es una ciencia matemática y se define a grandes rasgos como un sistema o método usado en la recolección, organización, análisis y descripción numérica de la información. Se puede decir que la estadística estudia el comportamiento de hechos o fenómenos de grupo. Entendemos que debido a esto es de suma importancia que desde el grado que se está implementando, por ejemplo, del lo que es primero de primaria, se enseñe la estadística básica con el fin de que los niños se preparen para el nivel siguiente, puesto que es indispensable llevar una secuencia. Por otro lado, pues también es fundamental para la recolección y organización de datos, ya que sean descriptivos o numéricos con el fin de la toma de decisiones y que sean elementos académicos. La estadística pues juega un papel muy importante en la educación actual, puesto que aparte de ser un requisito indispensable en la educación, también juega un papel esencial en las pruebas que se hacen para validar los conocimientos, la cual mide el nivel del estudiante y que está pues obviamente con un porcentaje adecuado y esta parte estadística no se tiene el manejo correcto de la rama de la matemática. Obviamente esto se verá afectado en una calificación. Lamentablemente, pues esta asignatura no hace parte
de lo que se está integrando pues cotidianamente. Sin embargo, en la actualidad pues se trata de manejar proyectos interactivos donde se les enseña precisamente a simular que van a la tienda, que van a un centro comercial, que llevan billetes, monedas y que obviamente pues si tienen cierta cantidad de dinero, cuánto gastan, cuánto les van a dar de cambio, cuánto les queda, cuáles son los aspectos más importantes o incluso pues cuál es la parte de lo que le va a alcanzar, a que se puede reducir los gastos. Es como una parte muy implementada en el ámbito tanto de la vida normal, cotidiana, como en el ámbito profesional. Sabemos que en esta rama de las matemáticas, pues es importante en nuestra sociedad y la vemos aplicada en la vida diaria. La estadística posee un papel primordial en el desarrollo de la sociedad actual, proporcionando herramientas que permiten describir situaciones de incertidumbre en análisis científicos, sociales y económicos actuales. Analizar la variabilidad determina relaciones entre variables y diseña estudios y experimentos. También mejora las predicciones con algunos de los aspectos de la estadística porque pues la adquisición de ideas estadísticas es precisamente una gran importancia del ámbito social y contemporáneo, la importancia cada vez mayor de la tecnología, de la ciencia y de los medios de comunicación. La sociedad actual, pues vemos que precisamente tiende a tener características históricas de la estadística. Vamos a ver un poquito acerca de esto. La historia de la estadística, pues como vemos, siempre ha estado presente en nuestra vida cotidiana y se ha demostrado a lo largo del tiempo su aplicabilidad positiva, mejorando la calidad de vida de la sociedad. Entendemos entonces, pues que la estadística tiene sus orígenes en la administración pública, brindando un servicio al Estado o al gobierno. Ha sido utilizada y aplicada en una amplísima variedad de áreas de salud pública a través de la epidemiología y la bioestadística. Entre otras, pues se analiza la parte económica y social como la tasa de desempleo y la econometría. Todas estas áreas necesitan de un desarrollo cualitativo significativo de la estadística. De esta forma, pues la estadística se encuentra en pleno desarrollo, respondiendo a dos vertientes, su utilidad para el resto de las ciencias y el propio progreso, creciendo exactamente en la parte teórica y jugando la parte de la informática en un papel fundamental del desarrollo. Como reflejo de esta situación, en el caso de las situaciones educativas de las instituciones de nivel superior, muchas tienen departamentos académicos de matemáticas y estadística en forma paralela y la estadística se enseña en departamentos tan variados como los de medicina social, psicología, relación del trabajo, entre otros. Teniendo en cuenta su naturaleza, la estadística pues puede ser considerada como una rama de la matemática, sino también como un área del conocimiento en estrecha vinculación con ella, pues se maneja el estatus parecido al de las nuevas tecnologías. Por ejemplo, las nuevas ciencias relacionadas con la informática, según sus enfoques, se han supuesto como un ejemplo de la teoría de la decisión, poniendo el énfasis en la posibilidad de hacer predicciones cada vez más acertadas y con la ciencia en la información y en el procesamiento de datos. Es
transversal a una extensa variedad de disciplinas, desde el control de calidad hasta las ciencias sociales, desde las ciencias de la salud hasta la física. Podemos decir que el método estadístico en la matemática social por autonomacia es así la estadística durante el siglo XX. Ha sido considerada parte de la base del método científico y una estrategia metodológica fundamental. Además de su carácter instrumental para otras disciplinas, se reconoce el valor del desarrollo del razonamiento estadístico en una sociedad caracterizada por la disciplinariedad de formación y la necesidad de la toma de decisiones en ambientes de incertidumbre. Dado este carácter multifacético, puede encontrarse una variedad de definiciones y caracterizaciones para la estadística, pero pues son elementos de la estadística que pues tenemos que ver como fenómenos aleatorios. Los métodos estadísticos y las conclusiones que provienen de ellos se deben usar en todas las etapas de una investigación. Entendemos entonces que la estadística es una herramienta fundamental en la educación porque brinda las herramientas indispensables para que los estudiantes la apliquen en su vida profesional y personal, mejorando su desempeño laboral, personal y por ende su calidad de vida. Entonces, pues entendemos que la estadística se ha convertido en una herramienta del capital y de gran importancia. Los métodos y procedimientos son de uso casi obligatorio en la gran mayoría de las ramas del saber. Las ciencias sociales se valen de ella para indagar hasta dónde el método de la estadística lo permite sobre las tendencias y presentes futuras del hombre en su constante proceso de cambio. El educador se puede valer de ella para lograr una aproximación al conocimiento de la realidad, especialmente para determinar la precisión de sus observaciones y mediciones. Por otra parte, el razonamiento estadístico constituye un medio útil para desarrollar un aspecto importante de la capacidad intelectual de una persona, por lo que proviene a formar parte también de la formación humana integral. La estadística, como toda ciencia, es un modo de acercamiento al conocimiento de la realidad. Se caracteriza por su rigurosidad matemática, lo cual requiere una presentación y comprensión de sus términos y relaciones. Sin embargo, no se puede perder de vista que el conocimiento de la realidad sí se quiere evitar todo reductismo no se puede abordar con un mismo método y desde una misma perspectiva. La riqueza y la complejidad de la realidad requieren ser estudiadas desde múltiples ángulos y con el método que mejor se adecue para ello. Por eso, a pesar de la importancia de las matemáticas y de la amplia aplicación, no se puede reducir el conocimiento a ella, ni se puede pretender que su método sea el único válido. Por otra parte, debemos reconocer que la estadística, como todo lo cuantitativo, favorece en el individuo que la ejercita y la conforma de una sana disciplina mental. Entonces, en una sociedad altamente tecnificada como la actual, es necesario que los ciudadanos tengan recursos a su alcance para conocer la realidad, representarla e interpretarla críticamente, con el objeto de poder transformarla o simplemente predecir su futuro con la incorporación de la estadística y la probabilidad en la educación infantil.
Se intenta promover que los alumnos aprendan desde pequeños conocimientos que les sirvan de base para la recogida, descripción e interpretación de datos. En definitiva, se trata de ofrecerles herramientas que les ayuden a responder preguntas cuyas respuestas no son inmediatamente obvias, a la vez que le faciliten la toma de decisiones en situaciones en las que tienen incertidumbre. Es relevante que, pues obviamente, la progresión, pues sea esa toma de decisiones relevante, pero también que sea bien informado, que sea esa parte inteligente y que las personas pues adecúen esa parte de la estadística y de la probabilidad como una herramienta fundamental, porque sabemos que la primera importancia pues garantiza una educación de alta calidad que se ajuste a los cambios sociales. En aspecto 2, pues vemos que precisamente la importancia de las matemáticas en general y de la estadística como la probabilidad es particular en el desarrollo integral del niño. Y también pues podemos identificar que la relevancia de la alfabetización estadística y de la probabilidad ayuda en todo momento al desarrollo de cualquier educando. Se desprende que el conocimiento matemático no es importante por sí mismo, sino por su importante papel en la sociedad actual, tecnológica y científica avanzada. Desde la perspectiva y tomando como referencia las orientaciones contemporáneas en materia de educación, es imprescindible favorecer que todos los alumnos aprendan matemáticas desde las primeras edades, ya que nunca hasta ahora había sido mayor la necesidad de entender y ser capaz de usar las matemáticas en la vida diaria y en el trabajo. No se trata, sin embargo, de formar a matemáticos, sino de formar a personas que desde la etapa de educación infantil aprenden a usar progresivamente las matemáticas en una variedad de contextos en los que estos conocimientos son necesarios y además en el ámbito escolar. Las matemáticas que aprenden y usan los niños durante las primeras edades son matemáticas intuitivas y las aprenden en el marco de experiencia informal. Acuña el término matemático informal porque precisamente para referirse a estas prácticas, este elemento pues pone en manifiesto que los niños de las primeras edades recopilan a menudo una gran riqueza de conocimientos sobre temas que les interesan y a partir de estos intereses y actividades cotidianas es como van desarrollando su pensamiento matemático. Entre estos intereses están la recolección de datos, su representación e interpretación y cómo se ha puesto en manifiesto en diversos estudios preliminares. Estos datos relevan o revelan que los niños de las primeras edades tienen conocimientos informales sobre estadística y probabilidad que son el eslabón imprescindible para que posteriormente puedan aprender conocimientos estocráticos más formales en el contexto de una enseñanza reglada. En educación matemática, pues la conexión más importante en los primeros aprendizajes matemáticos es el existente entre las matemáticas intuitivas, informales, que los niños aprenden a través de sus experiencias y las matemáticas más formales, pues son los conocimientos que van permitiendo que sea progresivo y que sean ciudadanos matemáticamente alfabetizados. Entonces, pues vemos que hay varios elementos, varios contenidos y que pues todos nos podemos preguntar,
¿Cuál es la importancia de la estadística en la educación inicial? ¿O cuál es la estadística y para qué sirve? Y podemos contestar que el porqué de la estadística en el área educativa inicial es explicando, pues, con lo que se puede mejorar el resultado al educar para planificar y obtener resultados acertados. Hay que disponer de estadísticas confiables y oportunas. En el ambiente educativo, normalmente se escucha a profesores, profesoras y directores de centros de distintas regiones, pues que se habla de un plan de clase de programación de actividades y que pues tiene que ver con los aspectos de la cuestión educativa propias de un desempeño. Estos planes y programas oscilan en torno a un grupo de estudiantes, a un contenido educativo, a un centro docente y en una comunidad educativa o una sociedad de padres y amigos de la escuela, entre otras. Cuando se habla de planificación, esta puede ser considerada a nivel micro o nivel macro. Todo depende de si se refiere a una parte pequeña o una parte grande, si es una unidad de un conglomerado o es el conglomerado completo. No importa si se habla de una cosa o de la otra. En cualquier caso, se está hablando de planificación y que pues al hablar de esta, se está hablando de estadística. La estadística, pues, es necesaria tanto para los maestros como para los directores de los centros, porque, pues, obviamente sabemos que hay diversos elementos que se atienden en el sistema educativo. Es decir, que todos los actores que interactúan en la construcción de la cuestión educativa y la estadística es la base de la planificación para planificar y obtener resultados acertados, hay que disponer de estadísticas confiables y oportunas. Sabemos que deben ser confiables y que significa que respondan a la realidad y que sean de cobertura total. Y lo de la oportunidad referente en el momento de un dato estadístico. Deja de ser bueno cuando pierde oportunidad, es decir, si no se tiene en el momento que se necesita. El profesor, el director del centro y obviamente la gente relacionada no solo deben desempeñarse con estadística educativa, es decir, que las que se producen al interior del centro educativo. Por ejemplo, la cantidad de estudiantes de la escuela, de una tanda o de grado, o en qué rango de edad se encuentran, sus calificaciones, números de aulas, cuántos maestros hay en la escuela, por género, años de servicio, etcétera. Pero además deben manejar otras estadísticas como las que se refieren a la salud de los estudiantes, cuáles son las enfermedades más frecuentes que padecen, las vacunas que les han sido administradas, estadísticas sociales, como este lugar donde viven, con quién viven y estadísticas demográficas referidas a la población de la comunidad y su estructura por sexo y edad, número de hermanos, niños o niñas en edad escolar. Los que quieren significan que las estadísticas son la base de la planificación para lograr este cumplimiento de metas y objetivos. En todo lo que se tiene que ver con el quehacer educativo, si se crea la cultura de utilizar los recursos estadísticos
que son una manifestación del resultado del desarrollo educativo, se podría obtener mejores resultados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las estadísticas de educación son el resultado de procesos organizados y sistemáticos mediante los cuales se capta la información referente a los alumnos, personal docente, escuelas y recursos destinados a la educación del país. El objetivo central de la estadística, pues, es obtener información descriptiva de las condiciones en las que se desarrolla el quehacer educativo en diferentes ciclos escolares y educativos, tanto en el sector público como en el privado, y la estadística educativa inicia en nuestro país. Obviamente, pues sabemos que a través de la necesidad, pues de lo que es la industria y el comercio, a través del recuento sistematizado de alumnos, personal docente, escuelas y recursos destinados a la educación en los diferentes servicios y modalidades educativas, la estadística permite identificar cómo se encuentran en el sistema educativo nacional en términos de capacidad para promover servicios educativos a la población, una oferta educativa, acceso a los servicios educativos, demanda educativa, gastos en el sector educativo, capacidad de instalaciones, recursos humanos, recursos materiales, recursos financieros y obviamente pues toda esa parte del resultado educativo en términos de rendimiento. La estadística en la educación pues permite determinar la cantidad de alumnos en primaria, secundaria, y ver cantidades en todos tipos de elementos, identificar cantidades de alumnos que asisten, identificar elementos privados y oficiales, números de establecimientos o de alumnos que reciben un nivel adecuado de resultados de calificaciones. Y obviamente pues vemos que existen diversos números o programas que tienen que ver con la actualización del personal docente, que forma parte de las estadísticas y que es aquel que se encuentra en servicio y que obviamente pues también tiene la SEP que generar la estadística de alumnos, personales, docentes, escuelas, recursos y que recopila y procesa información estadística de muchos elementos. Ahora, en consecuencia de estos estudios, pues vamos a ir viendo algunos elementos de los cuales pues vamos a tocar porque pues son fundamentales. Primero que nada, pues ya vimos la parte de la introducción totalmente importante acerca de la estadística. Ahora vamos ya a entrar a los tipos de estadística, que sería estadística descriptiva. Precisamente, pues la estadística descriptiva, pues precisamente habla de que, como su nombre lo dice, describe la técnica matemática que obtiene, organiza, presenta y describe un conjunto de datos con el propósito de facilitar el uso generalmente con el apoyo de tablas, medidas numéricas o gráficas. Entendemos entonces que la estadística descriptiva precisamente es una rama de la estadística general y que obviamente nos ayuda a recopilar y analizar la información, pero que nos ayuda a describirla por medio de gráficos, tablas o de elementos que sean más visibles.
Por ejemplo, podemos usar la estadística descriptiva para presentar las frecuencias de datos en barras de tal vez el aprovechamiento del alumnado. Entonces, pues verificamos que precisamente estos elementos van a ser como una parte de implementación, porque la recopilación de datos es uno de los primeros pasos en la estadística descriptiva y obviamente pues es la organización de datos, presentación de datos e interpretación de datos. Sabemos entonces que la estadística descriptiva pues como herramienta es una parte fundamental porque se encarga de recoger, de calcular y de entablar, pero también que es una parte que tiene pues la parte de descripción de cualquier forma, pues tiene que ver con la parte cuantitativa, responde a preguntas y a algunas cuestiones o cuestionamientos precisamente para identificar cuáles son estos resultados o cómo se van a obtener. Sabemos que la estadística descriptiva en el ámbito educativo, pues precisamente decíamos, ¿no? Que recopila, almacena, organiza y resume los datos, ofreciendo una visión cuantitativa de variables como el peso, la altura, los ingresos de una empresa, de una escuela. Pero se emplean diversas fórmulas para resumir la información, incluyendo precisamente las medidas de tendencia central como la media y la mediana de dispersión y como la desviación típica y la varianza de posición, como los porcentales y cuartiles. En este caso, pues la utilización de tablas y gráficas es fundamental en la estadística descriptiva para mostrar la información de manera clara y concisa, con ejemplos que obviamente tienen que ver con histogramas, gráficos de barras y tablas de probabilidad. La estadística descriptiva es una disciplina que se encarga de, pues, manejar un conjunto de datos. Es una de las dos principales áreas de la estadística, junto con la inferencia estadística o la estadística inferencial. Entendemos entonces que su función principal es describir y resumir datos de manera numérica. Si consideramos el peso de una caja de verdura, la altura de una persona y los ingresos de una empresa, la estadística descriptiva nos permite expresar estas características en números. Así podemos comparar, por ejemplo, el peso de diferentes cajas de un determinado artículo o incluso nosotros podemos identificar, por ejemplo, aspectos o dar valores de estaturas, de pesas, en este caso de características de grupos. Entendemos que a través de la estadística pues encontramos también elementos como medidas de tendencia central, medidas de dispersión, medidas de posición y medidas de forma. Las medidas de tendencia central pues son valores representativos de un conjunto de datos. Medidas de dispersión, como su nombre lo dice, sirven para evaluar cuánto disperso o junto está de los datos de una muestra. La medida de posición informa que la estructura de un conjunto de datos ayuda a saber cómo pues se están manejando. La medida de forma permite describir una distribución de la probabilidad según la forma que tiene la necesidad y representación gráfica. Dentro de todos estos aspectos vemos que hay gráficos y que hay tipos de variables estadísticas. Primero tenemos, pues dentro de la estadística descriptiva, entendemos que podemos describir los datos de manera cualitativa y de manera cuantitativa. Entendemos entonces que las variables cualitativas hacen referencia a una cualidad, ejemplo, el color de ojos de una persona o el color de cabello. Variable cuantitativa hace referencia a una medida cuantitativa, por ejemplo, la altura de una persona en centímetros
o el peso de una persona en kilogramos. Entendemos entonces que sobre estas variables se pueden calcular pues ciertos parámetros, especialmente sobre las variables cuantitativas, ya que pues por lo regular los valores se van marcando y si hay 5 personas con colores, vamos a ir clasificando y pues se va desarrollando la parte estructural. Hay parámetros estadísticos básicos. Por ejemplo, se resume la información y se maneja la fórmula ofreciendo algunos elementos que precisamente tienen que ver con estas variables. Hay algunos elementos como las medidas de tendencia central, que denominadas así porque ofrecen información sobre el centro de conjunto de datos. Por ejemplo, la media es la medida de tendencia o posición central, ya que el promedio nos ofrece un valor centrado del conjunto de datos donde podríamos decir que se encuentra el punto medio y el centro de la mitad aproximadamente. Otro ejemplo es la medida de tendencia de la media. Entonces, pues aquí es donde se obtienen estos resultados. Las medidas de dispersión también son conocidas como medidas de variabilidad. Por ejemplo, la desviación típica es una medida de variabilidad ya que nos dice si los valores de un conjunto de datos son muy dispares o no. Dos ejemplos más sobre medidas de dispersión podrían ser la varianza y el rango estadístico. Las medidas de posición pues no son más conocidas, pero se utilizan frecuentemente. Un ejemplo de ello es cuando se encuentra un dato concreto y se maneja en porcentaje. Ahora entendemos que hay también los tipos de frecuencia, que es absoluta, relativa y acumulada, así como las tablas de gráficas y que obviamente pues es lo que estamos aquí analizando, que los gráficos son los elementos más representativos precisamente de esta parte estadística, porque es donde nos va a servir y vamos a identificar la muestra de datos que sea visible, que esté descrito correctamente y que obviamente pues esta necesidad se diferencie con cálculos. Entendemos que la población o universo es lo que vamos a investigar. La muestra o conjunto de individuos son las características que podemos hacer diferentes entre ellos, así como los elementos de ser individuo. Entendemos que se ocupa la recopilación, organización y análisis de datos sobre alguna característica. Entendemos entonces que la estadística descriptiva precisamente maneja este tipo de datos porque pues existen elementos como los diagramas de barras, el polígono de frecuencia, el diagrama de dispersión, el gráfico circular, el box plot, etcétera. La estadística descriptiva tiene características como medidas de tendencia central, medidas de dispersión, tenemos elementos de media aritmética o promedio, mediana o porcentil, moda y también tenemos rango y desviación de estándar. Dentro de la estadística descriptiva y la estadística inferencial, que son dos tipos diferentes, vemos que se determinan algunos aspectos pues importantes. Dentro de la descriptiva, pues ya vimos cuáles son los aspectos y que obviamente pues estos son establecidos en el ámbito educativo. Pero vemos que la parte de la inferencia estadística es como el conjunto de métodos y técnicas que permite inducir a partir de la información empírica proporcionada por una muestra y que nos maneja precisamente
cuál es el comportamiento de una determinada población con el riesgo de error medible en términos de probabilidad. Ahora, si nosotros estamos viendo la estadística inferencial, pues precisamente tenemos que identificar como aquella herramienta donde nosotros pues vamos a identificar las características o conjunto de elementos. Bueno, pues vamos a ver que la inferencia estadística, pues es el conjunto de métodos y técnicas que permiten inducir em, principalmente, pues cuáles son las características. También vamos a identificar que pues a partir de la información empírica proporcionada por una muestra, cuál es el comportamiento de una determinada población con un riesgo de error medible en términos de probabilidad. Obviamente en el ámbito educativo, pues nos va a ayudar a inferir cuáles son las necesidades, cuáles son los aspectos más importantes y obviamente sabemos que los métodos paramétricos de la inferencia estadística, pues se pueden dividir básicamente en dos: el método de estimación de parámetros y método de contraste de hipótesis. Ambos métodos se basan en el conocimiento teórico de la distribución de probabilidad del estadístico muestral, que se utiliza como estimador de un parámetro. Ahora bien, entendemos que pues la estimación de parámetros pues también nos va a ayudar cuando se estima una población, cuando se poseen las propiedades deseables, cuando se somete a un error una estimación de la diferencia entre la estimación verdadera y el valor del parámetro, y también el error de estimación es desconocido, por lo cual es imposible saber en cada caso cuál ha sido la magnitud o el signo de error para valorar el grado de precisión asociado a una estimación puntual, que se parte de dicha estimación para construir un intervalo de confianza. Entendemos entonces que un intervalo de confianza está formado por un conjunto de valores numéricos tales que la probabilidad de que éste contenga el verdadero valor del parámetro puede fijarse tan grande como se requiera. Esta probabilidad se denomina grado de confianza del intervalo y la amplitud de este constituye una medida del grado de precisión con el que se estima el parámetro. Los métodos de contraste de hipótesis tienen como objetivo comprobar si determina un supuesto referido a un parámetro poblacional o a parámetros análogos de dos o más poblaciones. Es compatible con la evidencia empírica contenida en la muestra. Los supuestos que se establecen respecto al parámetro se les llama hipótesis paramétricas. Para cualquier hipótesis paramétrica es constante y se basa en establecer un criterio de decisión que depende en cada caso de la naturaleza de la población. Entendemos entonces que la distribución de esta probabilidad es estimar que dicho parámetro y del control que se debe fijar de a priori y posteriori para poder identificar el contraste y el intervalo. Ahora entendemos precisamente que la diferencia entre estadística descriptiva y estadística inferencial es que la estadística descriptiva sirve para resumir un conjunto de datos y la inferencial para determinar los parámetros poblacionales a partir de los datos de una muestra. Ahora vemos aquí cómo se va a ir implementando la parte visual de la estadística descriptiva e inferencial. La descriptiva, como su nombre lo dice,
pues maneja otras herramientas como media, mediana y moda, pero tiene métodos gráficos. Y la parte inferencial es un contraste de hipótesis donde hay intervalos de confianza y donde hay como una gráfica más especificada. Entonces, ya que nosotros vimos los primeros elementos que tiene que ver con la parte de lo que es la estadística o tipos de estadística, pues vamos ahora a continuar precisamente con las poblaciones y muestras. Entonces, pues vemos que precisamente en la estadística, la población es el conjunto de todos los elementos que se desean estudiar, mientras que la muestra es un subgrupo de la población. La población es el conjunto precisamente de todos estos elementos y que obviamente pues nosotros pues tenemos que entenderlos, diferenciarlos y aplicarlos. Entonces, el grupo de individuos o elementos que cumplen con ciertas propiedades comunes, pues manejan estas características. También se dice que el conjunto de elementos que son de interés para un experimento, un estudio o una consideración de algún tipo. Esa es la parte de lo que es la definición de población. Ahora, muestra. Entendemos como muestra al subconjunto seleccionado de la población. Es un subgrupo representativo de un determinado grupo de personas. Es un conjunto de observaciones que se utilizan para aplicar tendencias estadísticas. Para el uso de la muestra, pues se utiliza en estadística cuando no es posible realizar una investigación que incluye la totalidad de la población. El objetivo principal de la muestra es hacer inferencias estadísticas sobre la población. Para que una muestra sea confiable, debe de ser representativa de la población. Entonces, pues vamos a identificar precisamente que no es lo mismo población a muestra. Entonces, pues vamos a entender primero algunos conceptos. Entender la diferencia entre población y muestra es fácil una vez que se recuerda una ley fundamental de la estadística, donde dice una muestra es siempre un grupo más pequeño o un subconjunto dentro de una población. Una investigación de mercado siempre se realiza con un estudio básico y esta investigación se realiza observando o experimentando con una muestra la población con el fin de obtener ideas que expliquen un fenómeno. La población es en investigación es un conjunto completo de elementos que poseen un parámetro común entre sí. Es importante mencionar que todos somos conscientes de lo que la palabra población significa en nuestra vida cotidiana. A menudo se utiliza para describir la población humana o el número total de personas que vienen en una área o que viven en un área geográfica de un país o estado. La población en investigación no tiene que ser necesariamente humana. Puede ser cualquier colección de datos que posee un parámetro común, como un ejemplo, el número total de tiendas de mascotas en una ciudad, por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿qué es una muestra? Una muestra es la parte más pequeña del todo, es decir, un subconjunto de toda la población.
cuando se realizan encuestas, la muestra, pues son los miembros de la población que son invitados a participar en la encuesta. Dicho de manera sencilla, una muestra es un subgrupo o subconjunto dentro de la población. Obviamente, pues que puede ser estudiado para investigar las características o el comportamiento de los datos de población. La muestra de datos se crea utilizando varios métodos de investigación como el muestreo probabilístico y el muestreo no probabilístico. Los métodos de muestreo varían según los tipos de investigación y la cantidad de la información requerida. Por ejemplo, a una empresa de alimentos para gatos les gustaría conocer todas las tiendas de mascotas donde pueden vender la compañía y tienen datos de población sobre el número total de tiendas de mascotas en una ciudad específica. Entendemos entonces que pues los datos pueden ser estudiados para varias características y los resultados pueden ser mostrados en estadística e informe para una mejor comprensión del artículo, negocio o implementación de la actividad. Por ejemplo, en el ámbito educativo podemos identificar que pues también se tiene que ver con la población como todos los alumnos que abarca una escuela o una institución educativa. Muestra es aquellos alumnos o un pequeño grupo de alumnos de un nivel determinado que obviamente pues hagan algunas participaciones y que obviamente pues esto va a ser un porcentaje menor a la población, porque precisamente pues la población es un todo. Ahora, las diferencias entre población y muestra, precisamente por lo general, donde se utiliza una muestra de la población en la investigación, ya que es fácil y rentable procesar un subconjunto más pequeño en lugar de todo el grupo. Vemos que entonces en la población, pues las características son medibles de la población, como la medida de la desviación estándar, se conoce como parámetro. Los datos son de población y son un todo y completo. Y una secuencia realizada de toda una población que es más precisa sin margen de error, excepto la inexactitud humana en las respuestas. Ahora, en la muestra vemos las características medibles de la muestra y se llama estadística. La muestra es un subconjunto de población y que se obtiene utilizando el muestreo. Una secuencia realizada con la muestra de la población arroja resultados diferentes y solo se pueden factorizar dentro de un margen de error. Entonces, pues vemos que precisamente las razones principales por las que se debe utilizar una muestra durante una investigación, pues son que debe ser práctica. Obviamente, en la mayoría de los casos, una población puede ser demasiado grande para que el investigador recopile datos precisos, deteniendo obviamente estas características o teniendo en cuenta la limitación del tamaño. Las muestras permiten a los investigadores recolectar datos que puedan ser analizados para ofrecer información de toda la población. Y entendemos también que pues cuando se trata de una investigación, la cantidad de tiempo disponible puede ser un factor definitivo para un estudio. Una muestra ofrece un conjunto más pequeño que proporciona datos que pueden ser utilizados para representar a toda una población.
Vemos que la aplicación de una encuesta a una muestra más pequeña, a diferencia de toda la población, puede ser o de gran importancia o ahorrar un tiempo preciso para los investigadores. Obviamente es rentable porque el costo lleva a cabo una investigación y es a menudo un parámetro para el estudio. Los investigadores deben hacer todo lo posible con los recursos que disponen para realizar un estudio y obtener una visión precisa. Realizar un estudio en una muestra representativa de una población es rentable, ya que requiere menos recursos como computadoras, investigadores, entrevistados, servidores y centros de recolección de datos. Dependiendo del método de muestreo, la investigación realizada en una muestra puede ser precisa o con menos sesgo que falta de respuesta, que si se lleva a cabo por medio de un censo. Una muestra que se selecciona utilizando el método sin probabilidad es una representación precisa de la población y los datos recolectados pueden ser utilizados para obtener información sobre toda la población. Y vemos que la estadística inferencial es un proceso por el cual se utilizan datos representativos para inferir ideas sobre toda la población. Se basa en el concepto de utilizar datos recolectados porque es una muestra donde reduce los datos representativos y donde se maneja la distancia de los datos. Es más preciso un censo. ¿Por qué un censo? Pues vamos a identificar que un censo pues siempre nos va a ayudar como datos característicos. Ahora, si nosotros no entendemos bien estos conceptos, pues ahorita vamos a ir analizándolos. Precisamente, pues un censo de toda una población no siempre ofrece datos precisos debido a un error como la inconsistencia de las respuestas o el sesgo de la falta de respuesta. Sin embargo, una muestra cuidadosamente obtenida elimina el sesgo y ofrece datos más precisos que representan adecuadamente a la población. Entendemos también que es manejable a veces la recolección de toda una población de datos y que es casi imposible ya que algunas poblaciones son demasiado difíciles de obtener y en este caso se puede utilizar una muestra para representar el estudio ya que es factible y accesible. Entendemos entonces que a pesar de la diferencia entre población y muestra, vemos que ambos están relacionados entre sí. Y es decir, que las muestras se toman de la población. El objetivo principal de la muestra es hacer inferencias estadísticas sobre la población. Sin población, las muestras no pueden existir. Cuando mejor sea la calidad de la muestra, mejor será el nivel de precisión de la generación. Entonces, pues entendemos que precisamente, pues cada uno de estos elementos tiene que ver con la cantidad de personas. La muestra, pues parte representativa de una población. Esto quiere decir que solamente es como un pequeño grupo de las personas que están en la población. En la población podemos hablar de una cantidad de que los alumnos de tercer año de primaria son 80, pero la muestra, pues entonces nos va a hablar de un 10% y que vamos a trabajar con 8 alumnos, por ejemplo. Ajá, entonces, pues vamos a darnos cuenta que este tipo de temas, pues tienen que ver a ciertas tendencias, pero que también pues vamos a ver que son como características específicas para iniciar una buena investigación.
Entendemos entonces que, pues, dentro de lo que son, la población de una parte de estadística, pues, la población es un universo de elementos a considerar, que puede ser finita o infinita, que puede ser más o menos uniforme o heterogénea y que puede estar constituida por elementos reales o imaginarios. Entonces, pues entendemos también que una subpoblación estadística es una porción de la población estadística que comparte un rasgo exclusivo. Por ejemplo, en el universo de los ciudadanos europeos actuales, se puede elegir distintas subpoblaciones de acuerdo a su nacionalidad. Entonces, ahora vemos que también pues existe la muestra estadística. Y en este caso, pues una muestra estadística es un subgrupo de la población estadística que se toma para análisis. Lo habitual es que no se trabaje con todos los elementos de la población, sino que se escoja un subgrupo. Y entendemos entonces que precisamente, pues este tipo de muestra estadística, pues nos va a llevar a analizar algunos elementos. Em, Dentro de las herramientas que nosotros vamos a utilizar en la parte educacional, pues vamos a ver que precisamente es el sondeo de algunas edades, de algunos elementos teóricos o que incluso pues identificamos que se generan como muchos datos. Entonces, dentro de los fundamentos teóricos de la población y la muestra, pues vemos que la información que se utiliza precisamente en este tipo de ámbitos, pues tiene que ver con las herramientas, tiene que ver con aquellos aspectos de los cuales pues nosotros como educadores pues, siempre vamos a estar como trabajando. Ahora, dentro de estos elementos, pues la información que se utiliza para aplicar la técnica de estadística es que se recolecta en forma de muestra o conjunto de observaciones. Las muestras se reúnen a partir de poblaciones que son conjunto de todos los individuos o elementos individuales de un tipo específico. En el lenguaje de la estadística, pues vemos que uno de los conceptos más elementales es el muestreo. En casi todos los problemas de la estadística, un número específico de mediciones o datos, es decir, una muestra se toma de un cuerpo de medición más grande llamado población. Aquí podemos verificar que pues la población, la muestra, es como si fuera la parte más pequeña, pero también vamos a encontrar un concepto que es parámetro estadístico. Un parámetro es una medida usada para describir algunas características y una población tal como una medida aritmética, una mediana, moda o una desviación estándar de una población. Y que obviamente pues esto está establecido para medida de descripción de características de una muestra y normalmente cuando se habla de una muestra se establece, pues, o se estipula acerca de un parámetro de una población. Entendemos entonces que, pues, las diferencias entre población y muestra, pues ya vimos que son varias, que la población es que todos los elementos sobre él se hacen de estudio, sin embargo, la muestra es una parte de la población y que obviamente, pues, es una situación pequeña. Aquí lo podemos ver precisamente porque pues son como elementos o variaciones que tienen que ver con estas características.
identificando precisamente, pues, que la población es un todo y la muestra es una pequeña parte. Dentro de estas herramientas, pues recordemos que el papel de la estadística es resumir de manera concisa lo que sí sabemos, en contraste al propósito de la estadística, que es aprender lo que no sabemos y de lo que hacemos, qué tipo de cosas nos gustarían entender y cómo lo vamos a aprender. Obviamente esto con el objetivo de introducir las necesidades de estimación de un muestreo y obviamente pues esto se va a aplicar a una teoría, se va a aplicar a una necesidad y obviamente pues se van a intervenir otros elementos. La teoría del muestreo juega un papel muy importante en la especificación de los supuestos en lo que se basan las diferencias estadísticas. Y para hablar de hacer inferencias de la manera en que los estadísticos piensan al respecto, necesitamos ser un poco más explícitos sobre qué es lo que estamos sacando de inferencia y la muestra y de lo que estamos haciendo como población. Entonces, en casi todas las situaciones de interés, lo que se tiene es una disposición de una investigación y de la muestra de datos. Podemos haber realizado experimentos y que pues los participantes pues también tenían resultados o tenían elementos importantes que tenían que ir manejando. Una muestra es algo concreto. Puedes abrir un archivo de datos y ahí están los datos de una muestra. Una población, en cambio, es una idea más abstracta y se refiere al conjunto de todas las personas posibles o todas las observaciones posibles sobre las que se enriquece, en este caso, el sacar una conclusión y generalmente es mucho más grande que la muestra. Ajá, entonces, bueno, vamos a ver que esto ya quede un poquito más claro y que, bueno, ahora vamos a hablar acerca de un tema muy importante, pues que tiene que ver también con la parte estadística y la parte de implementación que viene siendo la distribución de frecuencias. Ahora, primero entendemos que una distribución de frecuencias es una tabla de que ordena datos estadísticos en grupos y muestras y cuántas veces aparece cada valor. Se utiliza para obtener información de los datos ya obtenidos. A veces, pues aparecen los valores, se utilizan para obtener información y la toma de decisiones. Se organiza en filas las modalidades de una variable y en columnas el número de frecuencias. Se clasifican los datos en grupos excluyentes entre sí. Se pueden incluir frecuencias relativas acumuladas y acumuladas relativas. Los usos, pues pueden saberse cuando es una categoría de datos, se puede determinar la exclusividad de los valores, se pueden generar estadísticas sobre la columna en este caso y se pueden facilitar la obtención de información de unos datos. ¿Cómo se crea una distribución de frecuencia? Pues precisamente identificando los valores únicos o categorías presentes en los datos. Se ordenan los valores de manera ascendente o descendente y se determinan cuántas veces se repitió cada uno de estos valores. Entonces nos vamos a dar cuenta que precisamente cuántas veces aparece, pues es como
la recopilación de esos datos. Entonces, pues, ¿qué es la distribución? Pues la distribución precisamente es la forma en la que el conjunto de datos se clasifica en distintos grupos excluyentes entre sí. Es decir, si un dato pertenece a un grupo que puede pertenecer al otro. Dicho de otra manera, pues la distribución de frecuencias es de manera organizar datos en categorías que no se solapan. Entonces, esto se hace para entender mejor cómo se distribuyen estos datos en diferentes grupos y pues esto puede ayudar a visualizar de manera clara y ordenada la información recolectada, facilitando su análisis y comprensión. Entendemos que para ver en un ejemplo un grupo de personas puede agruparse de acuerdo con su edad, rango, por ejemplo, de 18 a 25 y de 26 a 40, de 41 a 60 y de 61 a 80. Entonces, conviene resaltar que la distribución de frecuencias suele efectuarse respecto a una muestra estadística, aunque también podría ser una función de toda una población. Los tipos de distribución de frecuencia, pues son los siguientes. La frecuencia absoluta es la cantidad de observaciones que pertenecen a cada grupo y que obviamente pues vemos que también se interpretan como la cantidad de veces que se repite un suceso. Por ejemplo, continuando con el caso de los alumnos, pues vemos que precisamente vemos que hay 100 personas y que 20 de ellos no les gusta hacer tarea, por ejemplo, ¿no? Y que obviamente pues el rango es que los que sí cumplen, los que cumplen a medias y los que no cumplen, por ejemplo. Ahora vemos la frecuencia relativa. Se calcula dividiendo la frecuencia absoluta entre el número de datos. Por ejemplo, volviendo a plantear una situación de 100 alumnos con 20 alumnos, ¿no? Y entonces ahí es donde tenemos que sacar pues los porcentajes de la intervención de este punto. Tenemos la frecuencia absoluta acumulada que resulta de ser una suma de frecuencias absolutas de una clase o grupo de muestra o población. Con lo anterior, pues vemos que para calcular la frecuencia absoluta, vemos o verificamos que el tercer grupo se suma a las frecuencias, el primero y segundo, y que posteriormente el tercero. Entonces vemos que hay como una secuencia entre primero, segundo y tercero. Y vemos ahora precisamente la frecuencia relativa acumulada, que es el resultado de sumar precisamente las frecuencias relativas y tal y como se explica para precisar que se calcula el cuarto, en este caso el cuarto elemento que vamos a ir ahorita identificando. Vemos aquí el ejemplo de la distribución de frecuencias y que dice, una vez que hemos visto la definición, que obviamente ya podemos ir entendiendo un poquito más sobre cómo se construye y vemos aquí que el ejemplo paso a paso es las notas obtenidas de la asignatura de estadística en una clase de 30 alumnos son las siguientes. Contribuye a una situación del conjunto de datos. Como todos los números solo pueden ser enteros, se trata de una variable discreta, por lo tanto, no es necesario agrupar el conjunto de datos en intervalos, sino de identificarlos y de trabajar con ellos. Sabemos que a lo mejor en este caso, pues
el color que se está manejando en la parte interna, pues es precisamente lo que está votando a poder continuar con ese establecimiento de ideas o de categorías. Entonces, pues las notas obtenidas de la siguiente estadística, pues nos lleva a una parte reflexiva, una parte de identificar, de ser más minucioso, más observado en cuestión de las características, porque no sabemos cuáles son algunos elementos que se van a ir implementando. Y bueno, pues vamos a identificar el último tema que precisamente tiene que ver con las herramientas que se utilizan. Vamos a ver las tabulación de datos. Entonces, pues la tabulación de datos es un método que consiste en organizar datos en tablas o cuadros para realizar un análisis e interpretación. Es una herramienta que se utiliza en estadística, análisis de datos y ciencia de datos. Ventajas de la tabulación. Nos permite identificar patrones, tendencias y relaciones. Es una forma visualmente atractiva de representar los datos. Es útil para comparar datos y llegar a conclusiones. Es especialmente útil para grandes cantidades de datos. Tipos de tabulación: se manejan tabulaciones simples o univariables. Tabulaciones cruzadas, también conocidas como eh, bivariables o multivariables. Entonces, la planificación de la tabulación pues se debe planificar con anticipación porque es considerado como los resultados de las variables y las relaciones entre ellos. Se debe determinar cómo se lleva a cabo una tabulación y obviamente pues identificamos estos elementos porque pues son como la parte más concreta de lo que estamos analizando y vemos que la tabulación de los datos pues también refleja precisamente herramientas fundamentales para poder trabajar e identificar los datos y las necesidades. Entonces, pues vemos que el origen de una tabulación también tiene que ver con estos aspectos. Dentro de estos aspectos, vemos que la tabulación pues se refiere precisamente a una disposición sistemática de los datos en un formato de tabla, lo que permite un análisis y una interpretación más sencilla. Este método se utiliza ampliamente en la estadística, el análisis de los datos y la ciencia de datos para presentar conjuntos de datos complejos de manera concisa y organizada. Al convertir datos sin procesar en tablas, los investigadores pueden identificar patrones, tendencias y relaciones que puedan no ser inmediatas, evidentes en datos no estructurados, pero pues que son importantes. Y en el ámbito del análisis de datos, la tabulación juega un papel crucial para la simplificación del proceso de interpretación de datos. Permite a los analistas resumir grandes volúmenes de información y lo que facilita la obtención de conocimientos y conclusiones. Al categorizar los datos en filas y columnas, la tabulación maneja la claridad y facilita la parte de la comparación rápida entre diferentes puntos de vista y lo cual es esencial para una forma de determinación eficaz. Entonces, pues vemos que hay varios tipos de tabulación
incluido la tabulación simple, la tabulación compleja, la tabulación cruzada y la tabulación que en este caso se está identificando, pues es la simple y sí simplifica la parte de organizar datos, que es en una sola tabla, mientras que la tabla compleja, pues puede ser implicar varias tablas que proporcionan un desglose más detallado de los datos. La tabulación cruzada, por otro lado, permite examinar las relaciones entre dos o más variables y que obviamente pues tiene que ver con lo que convierte en una herramienta poderosa para poder describir correlaciones y dependencias dentro de los datos. Entonces, pues vemos que la creación de una tabulación implica varios pasos, comenzando con la recopilación y organización de datos. Una vez recopilados los datos, debemos clasificar según el criterio pertinente. Entendemos que se determina el formato apropiado para una tabla, asegurándonos de que sea fácil de leer y comprender finalmente. Los datos se completan en la tabla y se realizan los cálculos o resúmenes necesarios para mejorar el análisis. Las herramientas para la tabulación, pues precisamente hay varias herramientas y softwares disponibles para la tabulación, desde aplicaciones de hojas de cálculo y siempre como Microsoft Excel hasta software estadístico más avanzado. Y estas herramientas proporcionan la parte de funcionalidad que permite a los usuarios crear, manipular, visualizar datos tabulados de manera eficiente. La elección de la herramienta a menudo depende de la complejidad de los datos y de los requisitos específicos del análisis. Entendemos entonces que precisamente la tabulación se utiliza ampliamente en diversos campos, incluyendo la investigación de mercado, la atención sanitaria, la educación y la atención de ciencias sociales. En la investigación de mercados, por ejemplo, los datos tabulados pueden ser ayudados por la empresa a comprender el comportamiento y las preferencias de los consumidores. En la atención sanitaria, la tabulación se puede utilizar para analizar los resultados de los pacientes y eficacia del tratamiento de las investigaciones. Entendemos entonces que las limitaciones de una tabulación son que, a pesar de sus muchas ventajas, la tabulación también tiene limitaciones y un inconveniente es importante, que puede simplificar demasiado datos complejos, lo que da lugar a posibles interpretaciones erróneas. Además, los datos tabulados pueden volverse difíciles, de manera que si se incluyen demasiados, en este caso de la información, lo que dificulta que los usuarios extraigan información significativa. Por ello es fundamental lograr el equilibrio entre el detalle y la claridad de la hora de crear tablas. Entendemos entonces que precisamente para garantizar una tabulación eficaz es importante seguir, en este caso, pues con los elementos visuales como cuadros, gráficos, y mejorar la presentación de los datos tabulados, haciendo más atractivos y fáciles de entender para la audiencia en general. Entonces entendemos que a medida de que la ciencia de datos continúe evolucionando, los métodos y tecnologías utilizados para la tabulación también avanzan con el auge del Big Data
y el aprendizaje automatizado son cada vez más frecuentes, lo que permite el análisis y la generación de información de datos en tiempo real. Entendemos que precisamente esta evolución probablemente conduce a técnicas de tabulación más sofisticadas que pueden manejar en un conjunto de datos para cada vez más complejos. Ahora, entendemos entonces que pues los datos de las variables, los elementos estadísticos que ahorita acabamos de ver, pues son herramientas fundamentales para el ámbito estadístico educacional. Sin embargo, tenemos que tener en claro que hay situaciones inesperadas que pueden ser también, por ejemplo, que citemos a un grupo completo, que se vaya a impartir clase, que al final pues no tengamos el 100% de alumnos presenciales, ¿no? Entonces ahí es cuando de repente pues tenemos que poner medidas de estructurar algunos aspectos, porque al final si nosotros no damos una secuencia, una actividad dentro de lo que es el sistema que estamos trabajando, los resultados pues se van a ir muy a largo plazo. Nosotros sabemos que, pues, en algunos de los elementos estadísticos sí arrojan cosas muy importantes como las calificaciones, las asistencias o inasistencias, cuáles son las herramientas que en este caso, pues, se tratan de implementar, cuáles son los aspectos que en algún momento, pues, nosotros tratamos de considerar. Independientemente del ámbito educativo, nosotros nos damos cuenta que cada uno de los elementos que acabamos de mencionar, pues pueden ser utilizados y que obviamente pues esto nos ayuda a manejar de forma más personalizada las necesidades educativas. Como aquí vemos en el dibujo, en la imagen, el pizarrón, pues el docente tiene que ver con esos aspectos. Sin embargo, pues no todos los alumnos, como pues ahorita mencionas, en este caso de los aspectos a dirigir, pues que son los más acompañables o no, y que obviamente pues tiene que ver con una herramienta, tiene que ver con un equipo multidisciplinario y que obviamente este tipo de elementos pues nos van a ayudar a dar como esa parte específica de nuestras necesidades. Entendemos también que pues precisamente cuando nosotros estamos en cualquier ámbito educativo, en una supervisión escolar, lo que pretendemos es entregar esas necesidades que nos dijeron para poder validar nosotros ventanillas, cerramos cuáles son los elementos que en algún caso pues no se pueden tabular, que vemos también cuáles son los tipos de variables, verificamos cuál es el seguimiento y también puede haber incluso una herramienta de Excel de la cual nosotros vamos a poder trabajar porque pues la finalidad es esa. Entonces, ¿qué les pareció? Vimos los primeros aspectos, vimos cuál es la importancia de la educación en la parte de estadística o viceversa, o qué relación tienen entre sí, y a partir de ahí, pues notificar cuál es el proceso de una buena tabulación, identificar cuáles son las variables cualitativas y cuantitativas, y obviamente, pues establecer una situación cordial entre los alumnos. Quedamos al pendiente entonces y en cualquier situación pues hay que poder leer un poquito los artículos, un poquito los aspectos importantes y que obviamente pues esto nos va a servir para poder identificar cuáles son los elementos que vamos a ir viendo poco a poco. Sabemos que bueno, la situación educativa es compleja y que tal vez pues en algún momento no se pueda trabajar. Sin embargo, la parte de estadística pues también es acogida en alguno de los aspectos por una persona que va a ser su líder en este caso de la identificación de recopilar la muestra, identificar la población y que pues a lo mejor en algunos casos pues también va a estructurar
todos los resultados, porque recuerden que no nada más es verificar la parte de los datos, sino es registrar, trabajar, realizar las situaciones de operaciones para que se pueda dar incluso en algún aspecto, pues un desarrollo correcto de todas estas estructuras de estadística, de probabilidad, de materias, o actividades matemáticas y que obviamente pues es un proceso de muchos conceptos que se van a ir trabajando poco a poco. Bueno, pues les agradezco mucho. Terminamos esta primera parte de lo que viene siendo la materia de la relación de estadística con la educación y que pues esperamos que nos veamos la próxima sesión muy pronto y poder seguir pues apoyando en esa parte de un proceso de educación con una visión diferente hacia el futuro, con este tipo de materias que también pues tienen que ver con las estructuras y las necesidades. Ahora, me gustaría nada más cerrar con que tengan una mentalidad abierta y que a pesar de que es un proceso estadístico, matemático, que tiene que ver con algunas características, pues que no rechacemos la parte numérica. A veces nosotros no identificamos las necesidades que se tienen de manejar numéricamente tanto cantidad de alumnos, la parte del calendario, la parte del tiempo, la parte de las actividades y que obviamente pues nosotros tenemos que estar conscientes de que la parte educativa que tiene que ver con las estrategias matemáticas, pues son base fundamental para poder identificar los datos. Como decía ahorita aquí, por ejemplo, la tabulación de datos es una tabla donde nosotros, por ejemplo, podemos identificar cuántas niñas y cuántos niños tenemos, qué edades son en las que oscilan identificar también cuáles son las necesidades que traen en las materias o los avances programáticos, en verificar un diagnóstico previo y que obviamente todo el sistema que se está trabajando en el ámbito educativo, pues tiene que ver con ese aspecto numérico, ese aspecto de poder identificar qué necesitamos para poder seguir trabajando esa parte y que obviamente pues los datos nos arrojan aspectos muy concretos. En algún momento me puse a pensar que obviamente pues la parte educativa más concreta y establecida es la parte numérica, porque nosotros podemos identificar casos, pero realmente cuál es el avance, cuántos son la mejor en algún momento los elementos que se están repitiendo, en qué edades, cuáles son como muchas herramientas numéricas de las cuales nosotros vamos a ir trabajando. Y precisamente una de estas variables que nosotros estamos estructurando, pues es la parte de la tabla, donde pues va a ir reflejado un ámbito numérico, donde a lo mejor vamos a establecer cuáles son las necesidades y que a partir de ahí pues podemos nosotros también trabajar con estos aspectos. Bueno, pues los dejo, les agradezco su atención, me da mucho gusto haber estado con ustedes y continuamos la próxima sesión. Gracias y hasta luego.